El aire otoñal en Millfield, Texas, estaba cargado de tensión, mientras el ranchero Blake Morrison permanecía al fondo de la abarrotada casa de subastas, con las manos curtidas aferradas a su sombrero. Había venido a pujar por ganado, no por vidas humanas. Pero cuando la voz del subastador resonó en la sala anunciando el lote 47, una mujer ciega llamada Isabella Rivers, vendida para saldar las deudas de juego de su difunto padre, Blake, sintió que algo en lo más profundo de su pecho se rompía. La mujer en la plataforma se mantenía de pie con serena dignidad a pesar de sus circunstancias. Sus ojos ciegos, de alguna manera, contenían más fuerza que cualquier otra persona. En la sala, Blake levantó su remo sin pensar. Su oferta de $50.0 silenció a la multitud. Lo que no sabía era que Isabella Rivers no era una mujer ciega cualquiera. Escondía el secreto más peligroso del estado de Texas. Y cuando, finalmente, abriera los ojos, todo lo que creía saber sobre la justicia, el amor y la redención cambiaría para siempre. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti, Blake. Morrison siempre había creído que algunas deudas solo se podían pagar con sangre, sudor y trabajo honesto. De pie en la casa de subastas del condado de Millfield, aquella fresca mañana de octubre rodeado por el olor a tabaco y la desesperación, estaba a punto de descubrir que algunas deudas exigían algo mucho más preciado, un alma humana en el rancho. Morrison había pertenecido a su familia durante 4 generaciones, extendiéndose sobre 800 hectáreas de tierras ganaderas de primera calidad en Texas. A sus 34 años, Blake era todo lo que su abuelo le había enseñado: honesto, trabajador y un protector feroz de quienes no podían protegerse a sí mismos. Sus manos callosas contaban la historia de un hombre que nunca pidió nada por lo que no estuviera dispuesto a trabajar, y sus penetrantes ojos grises habían visto suficiente crueldad en el mundo como para reconocerla a kilómetros de distancia. Había conducido hasta el pueblo esa mañana para pujar por un toro de premio para su creciente manada. El rancho Morrison prosperaba, pero Blake vivía con sencillez en la vieja granja de su abuelo, prefiriendo la compañía de su ganado y su capataz, el anciano Pete Hawkins, a los círculos sociales de rancheros adinerados. La soledad era un pequeño precio a pagar por la paz que había encontrado tras dejar su vida de abogado corporativo en Dallas 5 años atrás. A la casa de subastas bullía con la multitud habitual, ganaderos, comerciantes y oportunistas en busca de gangas. Blake saludaba con la cabeza a las caras conocidas, concentrado en el catálogo de ganado, hasta que la voz del subastador interrumpió la rutina con palabras que le helaron la sangre en damas y caballeros. Nos encontramos con un lote inusual debido a las deudas de juego pendientes del difunto Harold Rivers. Presentamos el lote 47. Isabella Rivers, de 26 años, experta en artes domésticas, vendida bajo las anticuadas pero aún legales leyes de liquidación de deudas de este condado. Sala quedó en silencio. Blake levantó la cabeza de golpe, invadido por la incredulidad. En el año 2024, en Sioux Condado, ¿estaban subastando a un ser humano? En la plataforma se encontraba una mujer que desafiaba cualquier expectativa. Isabella Rivers era de baja estatura, pero se movía con la gracia de quien nunca ha aprendido a avergonzarse. Su larga y oscura cabellera caía en ondas sobre sus hombros, y a pesar de su sencillo vestido azul, claramente prestado y demasiado grande, poseía una serena dignidad que hacía que todo el proceso pareciera un sacrilegio. Sus ojos, nublados por lo que parecían ser cataratas, miraban al frente, pero algo en su postura sugería que lo escuchaba todo, catalogando cada voz, cada sonido. La oferta empieza en $1000, gritó el subastador. Sin el entusiasmo habitual en su voz, Blake se sintió mal. A su alrededor, podía ver el interés en los ojos de varios hombres, no el interés de quienes buscaban ayudar, sino algo más siniestro. La primera oferta vino de Jim Crawford, un empresario local conocido por su trato cuestionable a los empleados. Luego, Carl Brennan, cuyos peones del rancho siempre parecían renunciar después de solo unas semanas a medida que la puja subía a 10,000. Luego a 20, Blake se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Estos hombres vieron una oportunidad en la vulnerabilidad de Isabella. Vieron a alguien que no podía identificarlos, que no podía testificar en su contra, que no podía huir eficazmente si decidían tratarla como algo más que un ser humano. En Isabella levantó ligeramente la barbilla mientras continuaba la puja, y Blake captó algo que le oprimió el pecho. A pesar de su ceguera, a pesar de ser vendida como ganado, escuchaba cada voz, memorizaba cada puja. Se preparaba para el infierno que le aguardaba, con la valentía serena de quien ya había sobrevivido a más de lo que nadie debería tener que soportar. Cuando Crawford
ofreció 30,000. Blake vio la sonrisa lasciva del hombre y cómo sus amigos se daban codazos con complicidad. Cuando Brennan subió la oferta a 40, Blake notó cómo la mirada del hombre se posaba en la figura de Isabella con una intención depredadora. 45,000, dijo otra voz. Blake se giró y vio a Marcus Wheeler, cuya anterior esposa había fallecido en circunstancias misteriosas. Fue entonces cuando Blake Morrison, que nunca había tomado una decisión impulsiva en su vida adulta, levantó su remo en alto en $50,000. La casa de subastas quedó en silencio. Todas las cabezas se volvieron hacia Blake, con la sorpresa reflejada en los rostros conocidos. Pete Hawkins, que lo había acompañado al centro, lo agarró del brazo. «Blake, ¿qué demonios estás haciendo, Sam Hill?», susurró Pete. Con urgencia Blake no respondió. Observaba el rostro de Isabella. Al oír Subas, una voz que nunca había oído, ladeó ligeramente la cabeza, como si intentara descifrar algo en su tono. Por un instante, su serenidad se desvaneció, y él vio lo que podría haber sido esperanza brillar en sus rasgos. 50,000 a la una, gritó el subastador, claramente queriendo acabar con este desagradable asunto cuanto antes. A las 2, Ann Wheeler comenzó a levantar su remo, pero algo en la postura de Blake, la forma en que se había posicionado como un hombre listo para una pele, lo hizo reconsiderarlo. Vendido a Blake Morrison por $50,000, el mazo cayó como un disparo. Blake sintió el peso de todas las miradas en la sala, algunas admiradas, otras calculadoras, todas curiosas. Acababa de gastar más dinero del que la mayoría de la gente de Millfield había visto en 2 años, y todos querrían saber por qué mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Murmurando entre sí, Blake se dirigió a la plataforma en Isabella. Permaneció de pie exactamente donde había estado durante toda la subasta, con las manos cruzadas, esperando. Teaser pudo ver los pequeños detalles que delataban sus recientes dificultades, la ligera depresión en sus mejillas que sugería que no había estado comiendo bien, su postura cuidadosa que denotaba a alguien acostumbrado al dolor, los pequeños callos en sus manos que denotaban trabajo duro. Señorita Rivers, dijo en voz baja, con una dulzura que jamás había tenido con nadie. Me llamo Blake Morrison. Me gustaría acompañarla a casa ahora. Si le parece bien. Se giró hacia su voz y por primera vez, Blake vio su rostro completo, incluso con la mirada nublada. Era hermosa, pero no fue su belleza lo que lo impresionó. Fue la inteligencia en su expresión, la cautela con la que parecía evaluarlo a través de sentidos que él no podía comprender, y algo más. Algo que le hizo pensar que Isabella Rivers era mucho más de lo que cualquiera en esa sala sospechaba. «Seton Morrison», dijo, y su voz era como miel sobre acero dulce, pero con una fuerza subyacente que sugería que no era víctima de nadie, con o sin subasta. «Agradezco su intervención, pero debo decirle que no soy exactamente lo que parezco en Blake». Arqueó una ceja. «¿Y qué aspecto tiene usted, señorita Rivers?». Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de su boca indefensa. My Huntress Blake la ayudaba a bajar de la plataforma, con los dedos de ella rozando brevemente su brazo para guiarse. Sintió una corriente eléctrica entre ellos, pero más que eso, notó algo que la multitud había pasado por alto. Cuando Isabella giró la cabeza hacia el sonido de una puerta al cerrarse, siguiendo el movimiento con perfecta precisión, sus ojos nublados parecieron captar la luz de una forma casi imposible. Casi como si, a pesar de las apariencias, Isabella Rivers pudiera ver mucho más de lo que nadie imaginaba en el viaje al rancho Morrison. Transcurrió en un silencio precavido. Blake conducía su camioneta con una cautela inusual, muy atento a cada movimiento de su pasajero. Isabella estaba sentada erguida en el asiento del copiloto, con las manos cruzadas sobre el regazo, pero él podía ver cómo giraba ligeramente la cabeza ante cada sonido. El canto de un halcón, el susurro del viento entre los trigales, el lejano mugido del ganado. «Hábleme de su rancho, Señor Morrison», dijo de repente, rompiendo la tensión con su voz. «Huelo la hierba y oigo correr el agua. Suena tranquilo». Blake miró su perfil. «No es nada del otro mundo. 2,000 acres, principalmente ganado. Tengo una pequeña manada de caballos y algunas gallinas. Mi capataz, Pete, y su esposa, Lucy, viven en la cabaña junto». «Señor Morrison», dijo Isabella con cuidado, «necesito entender qué espera de mí. ¿Qué creía exactamente que iba a comprar hoy?». La franqueza de su pregunta hizo que Blake detuviera la camioneta a un lado de la carretera. Se giró para mirarla, notando cómo ella inclinaba el cuerpo hacia su voz a pesar de no poder verlo. «Señorita Rivers, quiero dejar algo claro, no la compré. Compré su deuda, lo que significa que compré su libertad. No es mi propiedad, no es mi sirvienta, y no tiene ninguna obligación conmigo que la incomode». Isabella guardó silencio un buen rato. Al hablar, su voz era más suave. «Entonces, ¿por qué? $50,000 es una fortuna.
No, mi que naces, no me debes nada. Blake miró sus tierras extendiéndose hacia el horizonte, porque todos los hombres en esa habitación te miraban como si fueras algo útil. Y ya he visto suficiente de lo que hombres así le hacen a quienes creen que no pueden defenderse. Algo cambió en la expresión de Isabela. ¿Crees que no puedo defenderme? Creo que no deberías tener que hacerlo. La simple honestidad de... Su respuesta pareció sorprenderla. Blake arrancó la camioneta de nuevo y recorrieron el resto del trayecto en un silencio diferente y menos cauteloso. Más contemplativo, en la casa del rancho Morrison se alzaba al final de un largo camino de tierra, rodeada de robles centenarios que formaban un dosel natural. Era una casa de campo de 2 plantas construida a principios del siglo XX con un porche envolvente y una construcción sólida que denotaba perdurabilidad. Blake ayudó a Isabela a bajar de la camioneta, notando de nuevo cómo parecía orientarse rápidamente, inclinando la cabeza para captar los sonidos del entorno. 2 pisos, dijo sin preguntar. Ventanas orientadas al este y al oeste, para que circule la brisa. Es un diseño inteligente para este clima. Blake se detuvo. ¿Cómo? El sonido se propaga de forma distinta alrededor de estructuras grandes, y puedo sentir las variaciones de temperatura en las sombras. La explicación de Isabel era directa, pero Blake empezaba a comprender que Isabela Rivers navegaba por el mundo con sentidos que la mayoría de la gente nunca llega a desarrollar del todo. Pete Hawkins salió del granero, con el rostro curtido por la preocupación y la curiosidad. A sus 72 años, Pete llevaba 30 con la familia Morrison, y se había ganado el derecho a decir lo que pensaba. Blake, hijo, ¿qué demonios te pasa? Pete se acercó lentamente, con la mirada fija en Isabela con una mezcla de protección y preocupación. Pete, me gustaría presentarte a Isabela Rivers. Isabela, él es Pete Hawkins, mi capataz, y el hombre más sabio que conozco. En Isabela extendió la mano hacia la voz de Pete. Señor Hawkins, encantada de conocerlo. Pete le estrechó la mano con suavidad. Señora, debo decir que estoy un poco confundido con las circunstancias. Sanitary Club, murmuró Blake. Pete, ¿podrías pedirle a Lucy que prepare la habitación de invitados del primer piso? La señorita Rivers se quedará con nosotros. Bueno, todo el tiempo que quieran. Pete arqueó las cejas, pero asintió. Le diré a Lucy que se encargue. Señora, si necesita algo, solo tiene que gritar Ann. Mientras Pete se dirigía a la cabaña, Blake acompañó a Isabela por los escalones del porche. 5 escalones arriba, dijo automáticamente. Gracias, respondió Isabela, pero iba contando en voz baja mientras subían adentro. La casa era exactamente lo que Isabela había esperado de la voz de Blake. Sólida, práctica, cómoda, pero sin pretensiones. La sala tenía muebles de cuero desgastados por el tiempo, una chimenea de piedra y estanterías llenas de libros sobre ganadería, historia y literatura. Lo que no esperaba era lo limpio que estaba todo, que los suelos no crujieran, que las ventanas estuvieran colocadas para aprovechar la brisa. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. ¿Vives aquí sola?, preguntó, pasando los dedos por la lisa superficie de una mesa de comedor de roble. En casi siempre. Pete y Lucy están cerca si necesito algo, pero sí. A veces se queda en silencio. Isabela se giró hacia su voz, y Blake tuvo la extraña sensación de que lo observaba a pesar de su ceguera. El silencio puede ser pacífico, o puede ser solitario. ¿Cuál es para usted, señor Morrison? La pregunta fue tan directa, tan perspicaz, que Blake se encontró respondiendo, con más sinceridad de la que pretendía. Ambas, supongo. Depende del día. Lucy Hawkins entró apresuradamente desde la cocina, una mujer regordeta de unos 60 años, de mirada amable y harina en el pelo canoso. Echó un vistazo a Isabela, y al instante se puso en modo madre. Ay, cariño, te ves muerta de hambre. ¿Cuándo fue la última vez que comiste bien? Lucy no esperó respuesta, y ya condujo a Isabela hacia la cocina. Tengo estofado en la estufa y pan fresco en el horno. Blake Morrison, siéntate y explícame qué pasa mientras le doy de comer a esta pobre niña durante la cena. Isabela empezó a revelar detalles de sí misma. Había crecido en una pequeña granja a las afueras de Austin con su padre tras la muerte de su madre a los 12 años. Había perdido la vista gradualmente durante los últimos 5 años, debido a lo que los médicos diagnosticaron como una rara enfermedad genética. Su padre se había dedicado al juego tras una mala cosecha, y las deudas habían ido en aumento, hasta que no quedó nada más que la anticuada ley que permitía a los acreedores reclamar a familiares como sirvientes contratados. Siento mucho tu pérdida, dijo Blake, al mencionar la reciente muerte de su padre, y siento mucho que hayas tenido que pasar por lo que has pasado hoy. Isabela guardó silencio un momento. Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. Señor Morrison, ¿puedo preguntarle algo? Blake, ni sí, cualquier cosa. En la casa de subastas, cuando pujaste por mí, tu voz estaba enojada, pero no conmigo.
¿Por qué estabas enojada? Blake dejó su taza de café. La cerámica hizo un ruido seco al chocar con el plato, porque lo que te estaban haciendo estaba mal, y porque reconocí la mirada en los ojos de algunos de esos hombres. ¿Qué mirada? La mirada de los hombres que ven algo que pueden tomar, no alguien a quien deben proteger. Isabella asintió lentamente. ¿Y tú? ¿Qué ves cuando me miras? Blake guardó silencio tanto tiempo que Isabella empezó a pensar que no respondería. Cuando por fin habló, su voz sonó áspera por una emoción que no comprendía. Veo a alguien más fuerte de lo que nadie en esa sala creía. Veo a alguien que ha sobrevivido a cosas que habrían destrozado a la mayoría, y veo a alguien que merece la oportunidad de elegir qué hará en su vida en esa noche. Mientras Isabella yacía en la cómoda habitación de invitados que Lucy le había preparado, escuchó los sonidos del rancho al caer la noche, el mugido del ganado en los campos lejanos, el suave ulular de un búho, el crujido de la madera vieja adaptándose a los cambios de temperatura. Pero sobre todo, escuchó los pasos de Blake en la habitación de arriba, mientras caminaba de un lado a otro, claramente luchando con sus propios pensamientos. En lo que Blake Morrison no sabía, lo que nadie podía saber, era que Isabella Rivers no era la ciega indefensa que aparentaba. La opacidad en sus ojos era real, pero se debía a una rara afección que aparecía y desaparecía de forma impredecible. A veces estaba completamente ciega, a veces veía sombras y luces, y a veces, como cuando siguió la puerta que se cerraba, en la casa de subastas, su visión se aclaraba por completo. Pero había más. Mucho más. Isabella Rivers no era solo la hija de un granjero que pasaba por momentos difíciles. Era una exagente del FBI, entrenada en vigilancia y defensa personal, que había estado trabajando de forma encubierta para desenmascarar una red de tráfico de personas que operaba, aprovechando los vacíos legales de las subastas de liquidación de deudas. Las deudas de juego de su padre eran reales, pero su ceguera era la tapadera perfecta para su investigación. El problema era que Jim Crawford, su objetivo, la compraría. La intervención inesperada de Blake Morrison acababa de descarrilar por completo una investigación federal que llevaba meses preparándose y, peor aún, mientras escuchaba los pasos de Blake sobre ella, mientras recordaba la ira genuina en su voz cuando habló de protegerla, Isabella se dio cuenta de que estaba desarrollando sentimientos por un hombre que jamás podría saber quién era ella en realidad, porque si Blake Morrison llegaba a enterarse de que le había estado mintiendo desde el momento en que se conocieron, destruiría lo que se estaba construyendo entre ellos en la oscuridad de su habitación. Isabella Rivers, agente especial del FBI Isabella Santos, cerró los ojos y se preguntó si acababa de cometer el mayor error de su carrera profesional, porque por primera vez en su vida empezaba a importarle más una misión del corazón que una misión por la justicia. La mañana siguiente trajo un ritmo al rancho Morrison que Isabella nunca antes había experimentado. Se despertó con el sonido de las botas de Blake en el porche bajo su ventana y el murmullo de su voz mientras hablaba con el ganado. Para cuando se vistió y se dirigió a la cocina, Lucy ya tenía el desayuno listo y Pete repasaba el trabajo del día con Blake, mientras tomaban un café. «Buenos días», dijo Isabella desde la puerta, y toda conversación se detuvo. Blake se levantó de inmediato. «Buenos días, ¿cómo dormiste?» «Mejor que en meses», admitió, aceptando la taza de café que Lucy le puso en las manos. La verdad de esa afirmación la sorprendió. A pesar de lo complicado de su situación, algo en el rancho la hacía sentir segura, algo que su estéril apartamento del FBI nunca había sentido. «Lucy ha hecho sus famosos panqueques», anunció Pete. «Te advierto, no te dejará levantarte de la mesa hasta que hayas terminado el tercero». Isabella rió, un sonido que le hizo comprender a Blake que había estado esperando oírla de nuevo desde ayer. «Creo que puedo con eso». Mientras comían, Blake se encontró observando el rostro de Isabella a la luz de la mañana. Había algo diferente en ella, hoy hay más relajada pero también más alerta. Se orientaba hacia los sonidos con una precisión que parecía casi sobrenatural. Y cuando Pete mencionó que uno de los caballos había estado acariciando su pata delantera izquierda, Isabella inclinó la cabeza con lo que parecía un interés profesional. «¿Qué clase de cojera?», preguntó Pete. Arqueó las cejas. «Bueno, no está poniendo todo su peso, pizza con cuidado». Isabella asintió pensativa. «Calor en el casco, inflamación alrededor del menudillo». Blake y Pete intercambiaron miradas. «¿Sabes de caballos?», preguntó Blake. Isabella hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con cuidado. «Crecí en una granja. Aprendes a reconocer las señales cuando los animales están heridos». Se giró hacia la voz de Blake. «¿Te serviría si echo un vistazo? A veces, una perspectiva diferente puede ser útil». Una hora después, Blake se encontraba guiando a Isabella hacia el prado donde Starlight, su yegua premiada, pastaba apartada de los demás caballos. Isabella avanzaba con seguridad por el terreno irregular, rozando ligeramente el brazo de Blake con una mano para guiarse. Pero sus pasos eran seguros y practicados,
Aun cuando llegaron a la yegua, Isabella se acercó lentamente, hablándole con voz suave y tranquilizadora. «Hola, preciosa. Veamos qué te pasa». Blake observó con asombro cómo Isabella acariciaba la pata del caballo con la pericia de quien ya lo había hecho muchas veces. Sus dedos encontraron el punto sensible de inmediato, y Starlight relinchó suavemente, como agradecida por la delicadeza del examen. «Ahí tienes», dijo Isabella, sin dejar de tocar el casco de la yegua. Una piedrita se metió en la ranilla. Probablemente la recogió en la zona rocosa junto al arroyo. Ha estado intentando sacarla, pero está muy apretada. Blake se arrodilló a su lado, siguiendo sus indicaciones mientras sus dedos le mostraban el problema. La piedra estaba, en efecto, incrustada en la parte blanda del casco, invisible a menos que supieras exactamente dónde mirar. «¿Cómo hiciste? Siente esto», interrumpió Isabella, guiando su mano hacia un punto justo encima del casco. «Hay calor aquí, pero no aquí. Eso significa que la inflamación está localizada. Y cuando presioné en diferentes zonas, solo se estremeció en este punto». Blake liberó la piedra con un limpiacascos mientras Isabella seguía calmando a la yegua. Cuando Starlight inmediatamente apoyó más peso en la pata y comenzó a moverse con normalidad, Blake miró a Isabella con renovado respeto. «Eso fue increíble. Probablemente me ahorraste una fortuna en facturas del veterinario». Isabella sonrió, pero Blake captó algo que parecía incomodidad en su rostro en solo conocimiento agrícola. Nada especial, pero era especial, y Blake lo sabía. La forma en que había diagnosticado el problema, la seguridad con la que había manejado a un caballo que no conocía, la precisión de la terminología médica que había usado. Todo hablaba de un entrenamiento que iba mucho más allá de la experiencia informal en una granja durante los días siguientes. Isabella se adaptó a la vida en el rancho con una facilidad que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Insistió en contribuir, y a pesar de las protestas de Blake, se encargó de muchas de las tareas domésticas. Cocinaba con Lucy, revelando sus conocimientos de nutrición y planificación de comidas que impresionaron a la anciana. Ayudaba Pete, pero era con Blake con quien se sentía más cómoda. Adoptaron la rutina de paseos nocturnos por la propiedad, con Blake describiendo el paisaje y Isabella ofreciendo observaciones que a menudo lo sorprendían por su perspicacia. La sabia, cuando cambiaba el tiempo por la forma en que el viento soplaba entre los árboles, podía identificar diferentes aves por sus cantos y predecir dónde pastaría el ganado según la hora del día y la temperatura. «Estás llena de sorpresas», dijo Blake una noche mientras estaban sentados en el columpio del porche, contemplando la puesta de sol que él le describía. «Ayer arreglaste el pestillo del gallinero solo con las instrucciones de Pete. Hoy ayudaste a Lucy a reorganizar la despensa de una forma que, de alguna manera, es más eficiente que antes. Y ni me hables de lo que hiciste con Starlight». Isabella guardó silencio un momento. El columpio crujía suavemente al mecerse. «La gente subestima lo que puedes lograr cuando prestas atención a detalles que todos los demás ignoran». «Y ¿fue lo que hiciste? ¿Prestaste atención a los detalles?» Isabella se giró hacia su voz, y en la luz que se desvanecía, Blake podría jurar que sus ojos casi parecieron clavarse en los suyos. «Tuve que aprender a sobrevivir, Blake. Cuando pierdes un sentido, lo compensas desarrollando los demás más allá de lo que la mayoría cree posible». Blake se acercó y le tomó la mano con suavidad. El contacto les provocó una descarga eléctrica a ambos, y a Isabella se le cortó la respiración. «Me alegro de que estés aquí», dijo en voz baja. «Aunque no lo planeaste». «Complicado la vida». El pulgar de Blake recorrió sus nudillos, notando nuevamente los pequeños callos que hablaban de trabajo duro, pero también de algo más en el tipo de fuerza controlada que provenía de un entrenamiento específico. «Isabella, necesito preguntarte algo, y quiero que seas sincera conmigo». Isabella se tensó. «¿Qué? Ese primer día en la casa de subastas, dijiste que no eras exactamente lo que aparentabas. ¿Qué quisiste decir?» Isabella guardó silencio. Tanto tiempo que Blake empezó a pensar que no respondería. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. «Quise decir que no estoy indefenso. Blake, no soy algo frágil que necesite ser salvado. Me he cuidado por mucho tiempo y puedo seguir haciéndolo». Era la verdad, pero no toda, y ambos lo sabían. Blake estudió su perfil a la luz de la luna, fijándose en los pequeños detalles que había empezado a memorizar, en la forma en que ponía los hombros al pensar, el ligero surco entre las cejas, al concentrarse, la elegante línea de su cuello. «Isabella, ¿sí? Estoy enamorando de ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, sencillas, sinceras y aterradoras. La mano de Isabella tembló en la suya, y por un instante Blake temió haber cometido un terrible error.
Entonces Isabella se giró completamente hacia él, extendiendo su mano libre para tocarle el rostro con la misma delicadeza y precisión que usaba para todo lo demás. Sus dedos recorrieron la línea de su mandíbula, la curva de su pómulo. Como si lo memorizara a través del tacto, Blake susurró, con algo parecido al dolor en su voz: «No me conoces de verdad. Entonces, dime, ¿quién eres realmente?». La mano de Isabella se quedó quieta contra su mejilla. En ese momento, solo deseaba contárselo todo a su verdadera identidad. La investigación, que sus sentimientos por él se estaban volviendo más importantes que su deber en el trabajo. Pero no podían, todavía no. Porque si Blake supiera la verdad, se daría cuenta de que todo entre ellos había empezado con una mentira. Por muy puros que se hubieran vuelto sus sentimientos, en cambio, hizo lo único que podía hacer. Se inclinó y lo besó, vertiendo todo su afecto genuino y su creciente amor en el contacto, esperando que él pudiera sentir la verdad en su corazón. Aunque no pudiera expresarla en voz alta en cuando se separaron, Blake apoyó la frente en la de ella. «No necesito saber de tu pasado, Isabella. Ahora sé quién eres. Veo lo cariñosa que eres con los animales, lo amable que eres con Lucy y Pete, lo duro que trabajas incluso cuando no tienes por qué. Veo tu fuerza, tu inteligencia, tu valentía. Sea lo que sea que te haya traído hasta mí, te lo agradezco». Isabella cerró los ojos, con la culpa y el amor en conflicto en su pecho, porque Blake Morrison se estaba enamorando de Isabella Rivers, el papel que interpretaba, pero ella se estaba enamorando de él como Isabella Santos, agente del FBI, y cada vez era más difícil separarlas en esa noche. Mientras Isabella yacía en la cama escuchando los pasos de Blake sobre ella, tomó una decisión que lo complicaría todo. Iba a encontrar la manera de completar su misión y proteger a Blake de cualquier repercusión. Iba a desenmascarar la red de tráfico de personas, encarcelar a los criminales y, de alguna manera, encontrar la manera de construir una relación verdadera con Blake, basada en la verdad y no en el engaño. Lo que no sabía era que por la mañana, el mundo que había construido con tanto esmero estaba a punto de desmoronarse de maneras que jamás había previsto. Porque Jim Crawford, el hombre al que se suponía que debía investigar, no había renunciado a su objetivo, y empezaba a sospechar que Isabella Rivers ocultaba algo más de lo que parecían. Se acercaba la primera prueba de su identidad y Isabella no estaba segura de estar preparada para ello. El problema empezó un martes por la mañana cuando Blake encontró la camioneta de Jim Crawford estacionada en la entrada de su casa. Crawford estaba apoyado en el capó, fumando un cigarrillo y con esa sonrisa que hacía que Blake apretara los puños. «Morrison», gritó Crawford al ver a Blake acercarse desde el granero. «Qué linda mañana, ¿verdad, Crawford? Chuete. ¿Trae por mi rancho?». Crawford arrojó la colilla a la entrada impecablemente cuidada de Blake. «Solo quería ver cómo te va con tu compra». La palabra resumaba implicación, y Blake sintió que le subía la temperatura. «Isabella es una invitada en mi casa, no una compra, y no es asunto tuyo». «Pero ahí es donde te equivocas», dijo Crawford, alejándose de su camioneta. «Verás, he estado investigando los antecedentes de la señorita Rivers. Es una mujer interesante, muy interesante». Sin duda, Blake se acercó, y su voz se volvió peligrosa. «Te daré una oportunidad para salir de mi propiedad, Crawford. Después de eso, no puedo garantizar tu seguridad». Crawford rió entre dientes. «Tranquilo, Morrison. No estoy aquí para causar problemas. Estoy aquí para hacerte una oferta. Una oferta muy generosa, y ya sé, y no me interesa. Aún no lo has oído. $100,000 por la deuda de la señorita Rivers. Es el doble de lo que pagaste en Blake». Entrecerró los ojos. «¿Por qué pagarías el doble de lo que vale para ti, Pork? Ella vale más de lo que crees. Mucho más». Antes de que Blake pudiera responder, la puerta principal de la casa se abrió, e Isabella apareció en el porche. Incluso a 50 metros de distancia, Blake pudo ver su tensión. Tenía la cabeza inclinada de esa manera particular que indicaba que escuchaba atentamente, grabando cada palabra de su conversación. Ann Crawford también la vio, y su sonrisa se ensanchó. «Ah, ahí está, Isabella Rivers. Aunque me pregunto, ¿de verdad se llama así?». A Blake se le heló la sangre. ¿Qué estás hablando? «Me refiero a que Harold Rivers no tuvo hija. Me refiero a que no hay registros de Isabella Rivers en ninguna zona de Austin. Me refiero a que tu pequeña cieguecita podría no estar tan indefensa como parece». Isabella caminaba hacia ellos, con la mano recorriendo la barandilla del porche en busca de orientación. Pero Blake notó algo diferente en sus movimientos. Había una precisión controlada, una prontitud que había visto en militares y policías. «Señor Crawford», dijo Isabella al acercarse, con voz tranquila y agradable. «No esperaba verlo aquí». En los ojos de Crawford brillaron con malicioso placer. «Apuesto a que no. Dígame, señorita Rivers, ¿qué le parece la vida en el rancho Morrison? Diferente a su anterior empleo, me imagino». Blake vio que la mandíbula
de Isabella se tensaba casi imperceptiblemente. Me temo que no sé a qué te refieres. No, porque he estado haciendo llamadas y preguntas. ¿Y sabes lo que encontré? La tensión era tan intensa que Blake podía sentirla. Isabella permaneció inmóvil, pero él pudo ver el sutil cambio en su postura. Estaba preparando para algo. He descubierto, continuó Crawford, saboreando cada palabra, que hay gente muy interesante que busca a una mujer que coincida con tu descripción. Gente con credenciales y preguntas muy serias. El mundo de Blake dio un vuelco. Explicar que la voz de Blake sonaba traicionera. Explicar cómo me has estado mintiendo desde que nos conocimos. Explicar cómo dejaste que me enamorara de alguien que ni siquiera existe. Isabella se estremeció como si la hubiera abofeteado a no es cierto. Lo que siento por ti es real, Blake, todo entre nosotros es real. Todo entre nosotros se basa en una mentira. Gritó Blake y su compostura, cuidadosamente controlada, finalmente se quebró. No estás ciego, ¿verdad? No estás indefenso. No necesitas mi protección. ¡Demonios! Probablemente ni siquiera necesites mi ayuda. Blake levantó una mano, deteniéndola. Ya he oído suficiente en Crawford. Observaba el desarrollo del drama con evidente satisfacción. Entonces, Morrison, ahora que sabes quién es realmente, ¿qué te parece esa oferta? 100,000 por la deuda, y te puedes desentender de todo este lío. Blake miró a Isabella, la agente Santos, allí de pie, con su máscara de serenidad desapareciendo para revelar una angustia genuina. Pensó en la semana pasada, en la mujer que había cocinado con Lucy, que había curado el casco de Starlight, que lo había besado con tanta ternura. ¿Había sido real algo de aquello? Blake, dijo Isabella en voz baja, y su voz se quebró ligeramente al oír su nombre. Sé que no tienes motivos para confiar en mí ahora, pero necesito que me escuches. Crawford no es solo un hombre de negocios. Dirige una red de tráfico de personas. Las subastas de liquidación de deudas son una fachada para conseguir mujeres que no pueden defenderse, no pueden testificar, no pueden escapar. Intentaba acercarme lo suficiente para reunir pruebas en la sonrisa de Crawford se desvaneció levemente. Tiene mucha imaginación, agente Santos, pero creo que le resultará difícil probar cualquier acusación sin pruebas. Y como ha descubierto su identidad, dudo que obtenga pruebas pronto. Blake los miró con la mente dando vueltas. Isabella Santos era del FBI y le había estado mintiendo sobre todo, pero si lo que decía sobre Crawford era cierto. Muéstramelo, dijo Blake de repente. ¿Qué? Isabella y Crawford hablaron simultáneamente. Muéstrame las pruebas. Si Crawford es quien dices, muéstrame las pruebas, Isabella negó con la cabeza. Blake, no puedo involucrarte en esto. Es demasiado peligroso. Ya estoy involucrado, exclamó Blake. Desde el momento en que hice una oferta por ti, desde el momento en que te traje a mi casa, desde el momento en que se detuvo, incapaz de terminar la frase. Desde el momento en que me enamoré de ti, Crawford parecía nervioso. Morrison, te equivocas. No querrás involucrarte en investigaciones federales. Estas cosas se pueden complicar muy rápido. ¿Es eso una amenaza, Crawford? Es un consejo amistoso, de un empresario a otro. Blake estudió el rostro de Crawford, percibiendo la determinación, la amenaza apenas disimulada. Luego miró a Isabella, viendo la desesperación en sus ojos ciegos, su actitud, como si se preparara para que él la rechazara por completo en ese momento. Blake se dio cuenta de algo que atravesó su ira y su traición en cualesquiera que fueran. Las mentiras que Isabella le había dicho sobre su identidad, su miedo por su seguridad, era completamente genuino. Sal de mi propiedad, Crawford, dijo Blake en voz baja. Una vez tomada su decisión, el rostro de Crawford se ensombreció. Cometiendo un grave error, Morrison. El único error que cometí fue no echarte de mi terreno en cuanto apareciste. Tienes 30 segundos antes de que llame al sheriff. Crawford miró a Blake e Isabella, con una expresión que pasó de la confianza a la calculadora y finalmente a la peligrosa. Esto no ha terminado, dijo finalmente, subiéndose a su camioneta. Ni de lejos, mientras la camioneta de Crawford desaparecía por la entrada. Blake e Isabella permanecieron en un tenso silencio. Finalmente, Blake habló sin mirarla. ¿Cuánto de ello fue real? La voz de Isabella era apenas un susurro. Todo los sentimientos, Blake, todo lo que sentí por ti, fue real. Pero todo lo demás era mentira. No todo, mi padre sí murió. Las deudas de juego eran reales. Y mi visión. Hizo una pausa, sin saber que revelarme es complicado. Blake finalmente se giró para mirarla. ¿De verdad estás ciega? Isabella cerró los ojos, como si la confesión le dolieran a veces. Tengo una rara afección llamada opacidad corneal fluctuante. A veces veo con claridad, a veces veo formas y luz, y a veces estoy completamente ciega. Cambia de forma impredecible. Entonces, ahora mismo, puedo verte con claridad. Puedo ver cuánto te he lastimado y puedo ver que tal vez nunca me lo perdones. Blake se pasó las manos por el pelo. Un gesto tan familiar que a Isabella se le encogió el pecho de añoranza.
Jesús, Isabella Santos, como te llames. Isabella es mi segundo nombre. Mi nombre completo es Agente Rosa Isabella Santos. Pero para ti siempre he sido Isabella. Eso nunca fue mentira. Blake caminó hacia el porche y se sentó pesadamente en los escalones. Isabella lo siguió, sentada a su lado. Pero con cuidado de no tocarlo. Cuéntame sobre la investigación, dijo Blake finalmente en toda. Durante la siguiente hora, Isabella explicó todo. El grupo de trabajo del FBI centrado en la trata de personas, el patrón de subastas de liquidación de deudas, que se utilizaba para adquirir mujeres vulnerables, la evidencia de que Crawford vendía mujeres a compradores en todo el suroeste. Su voz se mantuvo profesional al detallar el horror, pero Blake percibió la emoción subyacente. ¿Cuánto tiempo llevas de encubierto?, preguntó. 6 meses. He estado construyendo la identidad de Isabella Rivers, creando la historia de fondo, esperando la subasta adecuada. ¿Y tu manejador sabe que estás aquí? ¿Conmigo? Isabella dudó. No. Exactamente. Cuando me compraste a mí en lugar de a Crawford, comprometiste toda la operación. Tenía que haberme presentado hace 2 días. Probablemente piensen que me han comprometido o que me han matado. Blake asimiló la información, analizando mentalmente las implicaciones. Así que no solo eres del FBI, sino que también estás técnicamente ausente sin permiso. Me quedé porque Isabella se detuvo, incapaz de terminar. ¿Por qué? Isabella se volvió hacia él, con la mirada clara y fija en su rostro. Porque por primera vez en mi vida adulta, encontré algo más importante que el trabajo TI en contra AT. La simple honestidad en su voz casi deshizo la determinación de Blake de seguir enojado. Pero la traición era demasiado reciente, demasiado completa. ¿Cómo puedo creer algo de lo que dices ahora? Porque te digo la verdad, aunque eso pueda arruinar cualquier oportunidad que tenga contigo. Porque te elijo por encima de mi carrera, mi deber, todo por lo que he trabajado. Blake se levantó y paseó por el porche. Esto es una locura. Ayer era un simple ranchero que se enamoraba de una mujer a la que creía proteger. Hoy descubro que esa mujer es una agente federal que me ha estado mintiendo sobre todo. Y hay un traficante de personas que quiere matarnos a ambos. Blake, no, déjame terminar. ¿Tienes idea de lo que esto me hace? Pasé 5 años como abogado corporativo en Dallas, viendo a la gente mentir y manipularse mutuamente por dinero y poder. Vine aquí para escapar de todo eso. Construí una vida basada en la honestidad, el trabajo duro y en ocuparme de las cosas importantes. Y ahora descubro que la mujer que amo ha estado llevando a cabo la misma estafa de la que me escapé de la ciudad. Isabella asimiló sus palabras como si fueran golpes. Entiendo por qué te sientes así. Pero Blake, lo que sentí por ti y lo que está creciendo entre nosotros no es una estafa. Es lo más sincero que he vivido. ¿Cómo puede ser honesto si se basa en mentiras? Isabella se levantó y se acercó a él, con movimientos seguros y confiados, ahora que había dejado atrás porque al amor no le importan las circunstancias. Al amor no le importan el momento, la conveniencia ni las obligaciones profesionales. Lo que siento por ti existe independientemente de todo lo demás. Blake la miró de verdad, y vio una mujer distinta a la que había conocido durante la última semana. Esta Isabella se erguía más erguida, se movía con fluidez y precisión, con la seguridad de alguien entrenado para manejar situaciones peligrosas. Pero sus hoyos, ahora claramente fijos en los suyos, reflejaban la misma vulnerabilidad que había visto desde el principio. Muéstramelo, dijo de repente. ¿Qué? Muéstrame las pruebas contra Crawford. Si lo que dices es cierto, si realmente hace lo que dices, entonces, muéstrame las pruebas. Isabella negó con la cabeza. Blake, no puedo involucrarte en esto. Si Crawford sospecha que sabes algo, ya estoy involucrado. En el momento, socios, asintió ella mientras se preparaban para partir hacia la cabina de la línea. Isabella sintió un cambio en su interior. Durante 6 meses, había sido la agente Santos, haciéndose pasar por Isabella Rivers. Pero, al estar junto a Blake Morrison, preparándose para confiarle información que podría ser clave en una investigación federal, se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en alguien nuevo. Se estaba convirtiendo en la mujer que podía amar a Blake Morrison, honestamente, y al mismo tiempo ser la agente que podía detener a Jim Crawford. La pregunta era si esas dos identidades podían coexistir, o si elegir una significaría destruir la otra. La antigua cabaña se encontraba en un bosque de mezquites, desgastada pero sólida, con una sola habitación y ventanas que permitían ver los accesos desde 3 direcciones. Blake la había abastecido con suministros de emergencia años atrás, y se sentía como un refugio seguro mientras él y Isabella se instalaban con el portátil que ella había sacado de un compartimento oculto en su dormitorio. ¿Tuviste una laptop todo este tiempo?, preguntó Blake,
aún procesando las capas de engaño en equipo estándar, cifrado, conexión satelital, todo. Los dedos de Isabela recorrieron el teclado con eficiencia experta. Lo he estado documentando todo en cada conversación sospechosa, cada vehículo inusual, cada patrón que sugiera tráfico de personas. Blake la observó trabajar, maravillado por la transformación. Atrás quedó la mujer cuidadosa y vacilante que tanteaba su cocina. Esta Isabela se movía con rapidez y precisión, con la mirada aguda y concentrada mientras los datos llenaban su pantalla. Toma, dijo, girando la laptop hacia él. Manifiestos de embarque del negocio legítimo de Crawford Macuaneria, agrícola, pero fíjate en los pesos y las dimensiones. Un tractor que figura con un peso de 3 toneladas, pero que se envió en un contenedor con capacidad para 10 toneladas. Un espacio vacío que no tiene sentido a menos que se transporte algo que no está en él. Manifiestó Blake. Estudió los documentos. Su formación jurídica le ayudó a identificar las discrepancias. Estas fechas de envío corresponden a las fechas de subasta en 3 condados diferentes. Y aquí están los registros financieros a los que pude acceder. Isabela abrió otro archivo. Grandes depósitos en efectivo, que no se correlacionan con ninguna venta documentada, transferencias bancarias a cuentas en México y Centroamérica. El patrón es claro una vez que sabes qué buscar. Blake repasó las pruebas, su ira pasando de Isabela a Crawford. Esto basta para las órdenes judiciales, ¿no? Lo sería si lo hubiera obtenido legalmente. La mayor parte de esto es inadmisible porque lo reuní operando al margen de los canales legales. La voz de Isabela sonaba amarga y frustrada. Cuando no me presenté después de la subasta, mi agente asumió que me habían comprometido. La operación se canceló oficialmente. ¿Entonces todo esto no vale nada? No es inútil, pero no basta para condenarlo. Necesitamos pruebas físicas, testimonios, algo que vincule directamente a Crawford con la red de tráfico de personas. Blake guardó silencio un momento, estudiando el perfil de Isabela mientras ella miraba la pantalla. ¿Con cuántas mujeres, Isabela? ¿Con cuántas ha traficado? Basándose en los patrones, al menos una docena en los últimos 2 años, en quizás más. La voz de Isabela era firme, pero Blake podía ver la tensión en sus hombros. Mujeres desesperadas, vulnerables, que no tenían a nadie que las protegiera ni que les hiciera preguntas cuando desaparecieron. Se suponía que las mujeres como tú serían. Isabela asintió. El perfil de víctima perfecto. Aislada, endeudada, sin familia ni apoyo que diera la voz de alarma al desaparecer. Blake cerró la laptop con cuidado. Solo que no eras realmente vulnerable, ¿verdad? Eras el depredador, no la presa. Algo en su tono hizo que Isabela lo mirara fijamente. ¿Qué quieres decir? Eres del FBI, ¿estás entrenado para esto? Podrías haber atrapado a Crawford cuando quisieras, pero no lo hiciste, porque estabas esperando el momento perfecto para activar tu trampa. Isabela frunció el ceño. Blake, así funcionan las operaciones encubiertas. Hay que generar confianza, reunir pruebas y dejar que otras mujeres sean víctimas de trata mientras usted construye su caso. La acusación fue como una bofetada para Isabela. No, intentaba detenerlo todo, no solo salvar a 1 o 2 mujeres. ¿O te preocupaba más hacer un arresto que marcara tu carrera? Isabela lo miró conmocionada. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Me conoces? Blake, ¿sabes que me importan esas mujeres? ¿Te conozco? Blake se puso de pie, con las emociones finalmente a flor de piel, porque creía conocer a Isabela Rivers, la vulnerable mujer ciega que necesitaba mi protección. Luego pensé que estaba conociendo a Isabela Santos, la dedicada agente del FBI que lucha por la justicia, pero ahora me pregunto si te conozco en absoluto. Isabela se levantó para encararlo, enfadada. Me conoces mejor que nadie. La mujer que cocinaba con Lucy, que ayudaba a Pete con el inventario, que te besaba en el porche. Esa era yo. La verdadera yo. ¿Cuál es tu verdadero yo? ¿La víctima indefensa o el agente federal? Porque desde mi punto de vista, ambos no pueden ser reales. Ambas soy yo, gritó Isabela, y su compostura finalmente se quebró. Soy la mujer que perdió la vista y aprendió a navegar por el mundo de otra manera. Soy la gente que dedicó su vida a proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Soy la persona que se enamoró de ti, aunque eso lo complicara todo. ¿Por qué no puedes entender que las personas son más que una sola cosa? Blake se pasó las manos por el pelo. El gesto familiar ahora mostraba su profunda angustia. Porque ya no sé qué versión de ti toma las decisiones. ¿Te quedas aquí porque el agente Santos necesita mi ayuda con la investigación? Oh, pork. ¿Isabela Rivers me ama? Isabela lo miró fijamente, dándose cuenta de que había articulado el conflicto central con el que llevaba días lidiando. Ambas cosas, dijo en voz baja. Son ambas cosas. Blake, y sé que no es la respuesta que quieres oír, pero es la verdad. Blake se apartó de ella y miró por la ventana el paisaje agreste que había sido su hogar durante 5 años. No puedo hacer esto, Isabela. No. Participar en una investigación en la que no sé si me proteges porque me quieres
¿O porque me necesitas para la misión? Blake, por favor, no. Blake se volvió hacia ella e Isabella vio algo que parecía definitivo en sus ojos. Te ayudaré a detener a Crawford, porque lo que está haciendo está mal y esas mujeres merecen justicia. Pero dispused. Eso, creo que deberías irte. En las palabras golpearon a Isabella más fuerte que cualquier golpe físico. ¿Vas a terminar con esto? Así sin más, estoy acabando con las mentiras. Estoy acabando con la confusión sobre quién eres y qué quieres. Timmy, estoy acabando con la parte en la que pretendo que una relación basada en el engaño puede, de alguna manera, transformarse en algo real. Isabella sintió que las lágrimas que no se había permitido derramar se agolpaban en sus ojos. El amor es real, Blake, aunque fuera falso, el amor es real. A la expresión de Blake se suavizó por un instante, e Isabella vislumbró al hombre que la había sostenido en el columpio del porche. Luego sus muros volvieron a levantarse en quizás lo sea, pero el amor no basta cuando no hay confianza. Why no? Sé cómo confiar en alguien que me ha demostrado que mentir le resulta tan fácil. El sonido del motor de un camión interrumpió su discusión. Ambos se quedaron paralizados, moviéndose instintivamente hacia la ventana. A Blake se le heló la sangre al ver no uno, sino 3 vehículos acercándose a la cabaña. En el camión de Crawford a la cabeza, seguido de otros 2 que no reconoció. ¿Cómo nos encontraron? Susurró Blake. En Isabella ya se estaba moviendo, apagando su portátil y sacando equipo de su bolso. Equipo que Blake ahora se daba cuenta de que había tenido siempre. Probablemente lleves un rastreador GPS en la camioneta, o han estado vigilando el rancho. ¿Qué hacemos? Isabella revisó su arma, otra revelación que Blake asimiló con resignación y miró por la ventana. 6 hombres, al menos 2 armados por lo que veo. Nos superan en número y en armamento. ¿Puedes pedir refuerzos? Isabella negó con la cabeza. No hay señal aquí arriba, y aunque la hubiera, la ayuda no llegaría a tiempo. Blake se dirigió a su armero y sacó su rifle de caza. Entonces, nos plantamos en Isabella. Lo miró con sorpresa y algo que podría haber sido admiración. Blake, no tienes que... Sí, lo creo. Pase lo que pase entre nosotros, no voy a dejar que Crawford te haga daño. Y estoy completamente segura de que no voy a dejar que siga traficando con mujeres en afuera. La voz de Crawford se oía con claridad a través de las delgadas paredes. Isabella, sé que estás ahí dentro. Sal y hablemos de esto como personas civilizadas. Isabella y Blake intercambiaron miradas. En ese momento, a pesar de todo lo que se habían dicho, volvieron a ser compañeros, unidos contra una amenaza común. ¿Cuál es la obra?, preguntó Blake en voz baja. Isabella estudió el terreno alrededor de la cabaña, dominada por su entrenamiento táctico. La ventana trasera da a un barranco. Si logramos llegar a los caballos que guardaste en el valle de al lado, podríamos dejarlos atrás. ¿Y si no podemos? Isabella lo miró a los ojos, viendo su determinación, a pesar de sus palabras sobre terminar su relación. Entonces los detenemos aquí. Cueste lo que cueste. Blake asintió con tristeza. Lo que sea necesario. Afuera, Crawford perdía la paciencia. Tienes 30 segundos para salir o entraremos. Why, Isabella? Una vez dentro, no puedo garantizar la seguridad de tu amiga. Blake miró a Isabella una vez más. Por si sirve de algo, te amo. A la verdadera tú, quien quiera que seas. Isabella sintió que su corazón se rompía y sanaba a la vez. Yo también te amo. Why, Blake? Después de que esto termine, si sobrevivimos, responderé a cualquier pregunta que tengas. Basta de mentiras. Basta de medias verdades, Taylor. Blake le apretó la mano brevemente. Primero, detengamos a los malos. Ya veremos qué pasa después. Mientras se preparaban para escapar, Isabella se dio cuenta de que ese momento, enfrentar el peligro juntos, confiar el uno en el otro a pesar de que su relación estaba en ruinas, podría ser el momento más honesto que jamás habían compartido. La pregunta era si sobrevivirían lo suficiente para construir algo real de las cenizas de su engaño. La huida por el barranco debería haber sido sencilla, pero Crawford había previsto su movimiento. Mientras Blake e Isabella descendían a toda prisa por la ladera rocosa tras la cabaña, se oyeron disparos desde múltiples direcciones. Los hombres de Crawford habían rodeado la zona, convirtiendo su refugio en una trampa. «¡Por aquí!», gritó Isabella, agarrando el brazo de Blake y tirándolo hacia un grupo de rocas que le proporcionaban refugio. Su visión era nítida ahora. La adrenalina agudizaba todos sus sentidos mientras su entrenamiento del FBI tomaba el control. Blake la siguió, maravillándose de su completa transformación. Era la agente Santos en su salsa tranquila bajo fuego, con mentalidad táctica y una eficacia letal. Al devolver los disparos con su arma reglamentaria, sus disparos fueron precisos y controlados. ¿Cuántos?, preguntó Blake, respirando con dificultad mientras se agazapaban tras las rocas. En 6.
como pensábamos. Pero son profesionales, no matones locales. Crawford cuenta con un gran apoyo para esta operación. Blake miró alrededor de la roca, con su rifle de caza listo. ¿Cuál es la jugada? Necesitamos llegar a un terreno más alto. Hay un viejo sendero minero a unos 200 metros al norte, que lleva a una torre de radio. Si llego a esa torre puedo pedir refuerzos. Es mucho terreno. Abierto por cubrir. Ana Isabela sonrió con tristeza. Menos mal que tengo un vaquero con excelente puntería cubriéndome las espaldas. A pesar de todo lo que había entre ellos. Blake sintió una oleada de determinación protectora. ¿A la de 3? A las 3 salieron de su escondite simultáneamente. Blake se agachó para contener el fuego mientras Isabella corría hacia el siguiente refugio disponible. La coordinación fue instintiva, como si hubieran sido compañeros durante años en lugar de días. Pero no eran los únicos que se coordinaban. A medida que subían la ladera, llegaban más vehículos al valle. A Blake se le encogió el corazón al contar los faros. Había pedido refuerzos. Isabella, no lo lograremos, gritó Blake durante una breve pausa en los disparos. Son demasiados, don Isabella. Evaluó la situación con profesional objetividad. Tenía razón. Los superaban en número y armamento, y estaban acorralados en un terreno favorable a sus atacantes. En pocos minutos, los hombres de Crawford flanquearían su posición y todo habría terminado. Fue entonces cuando oyeron el sonido que lo cambió todo. El ruido lejano de varios motores que se acercaban rápidamente a Blake. Se arriesgó a mirar por encima del risco y esbozó una sonrisa que reflejaba en parte alivio y en parte orgullo feroz. Bueno, ¿qué me aspen? ¿Qué es? La caballería. Por el camino de tierra en un convoy de camionetas venían Pete Hawkins, el sheriff Marcus Wagner, y lo que parecía ser la mitad de los hombres del condado de Millfield. Blake podía ver las distintivas siluetas de los rifles de caza en la caja de cada camioneta. La voz de Crawford llegó desde el valle, penetrante por el pánico. ¿Qué demonios es eso? La voz del sheriff Wagner resonó por un megáfono. Jim Crawford. Les habla el sheriff Wagner. Usted y sus hombres están rodeados. Depongan las armas y ríndanse de inmediato. Isabella miró a Blake con asombro. ¿Cómo supieron dónde encontrarnos? La sonrisa de Blake se ensanchó, porque he subestimado a la gente de esta comunidad durante años. Pete Hawkins ha estado siguiendo cada movimiento en este rancho desde el día en que Crawford apareció. Y el sheriff Wagner puede ser un agente de la ley de pueblo, pero no es tonto. Abajo, en el valle, los hombres de Crawford observaban nerviosos a su alrededor mientras un camión tras otro descargaba rancheros armados. No eran civiles asustados, eran hombres que habían crecido cazando, que habían servido en varias guerras y que conocían este terreno como la palma de su mano. El propio Crawford apareció detrás de su vehículo, con las manos en alto, pero con voz desafiante. «Sheriff, está interfiriendo en una transacción comercial legítima». La respuesta de Wagner se escuchó con claridad. Lo único que veo aquí son intentos de asesinato y tráfico de personas. Lo curioso del papeleo, Crawford, es que cuando el FBI finalmente se enteró de la desaparición de uno de sus agentes, empezaron a compartir información. Resulta que hay órdenes federales de arresto en tu contra. Ana Isabella giró la cabeza hacia Blake. ¿Órdenes federales? Pero la operación fue cancelada, quizás oficialmente, dijo Blake. Pero tú mismo lo dijiste, reuniste pruebas contra Crawford. Alguien del FBI estaba atento. Incluso, si tu contacto abandonó la misión mientras los hombres de Crawford comenzaron a deponer las armas ante la abrumadora cantidad de hombres. Pete Hawkins subió la ladera hacia la posición de Blake e Isabella. «¿Están bien los dos ahí arriba?», gritó Pete. «Estamos bien, Pete», respondió Blake. «¿Cómo supiste que estábamos en problemas?». Pete llegó a su posición, jadeando por la subida, pero sonriendo con satisfacción. Lucy sospechó cuando se fueron hacia las colinas sin decirle a nadie a dónde iban. Estaba revisando la manada en el pasto del norte cuando vi el convoy de Crawford dirigiéndose hacia aquí. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que algo malo estaba a punto de suceder. Isabella miró a Pete con renovado respeto. «¿Así que llamaste al sheriff?». «Llamamos al sheriff, a nuestros vecinos, a cualquiera que le debiera un favor a Blake Morrison, o que simplemente lo apreciara». La expresión de Pete se tornó seria. «Señorita Isabella o agente Santos, supongo. Esta comunidad ha estado cuidando de Blake desde el día que llegó, y cualquiera que sea importante para Blake es importante para nosotros». Isabella sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «Aunque les mentí, aunque no soy quien creían». Pete la estudió un momento con la sabiduría de quien ha visto 7 décadas de naturaleza humana. «Cariño, te he estado observando la última semana. He visto cómo tratas a los animales, cómo ayudas a Lucy en la cocina, cómo miras a Blake cuando crees que nadie te ve. No me importa cuál sea tu trabajo ni tu verdadero nombre. Sé qué clase de persona eres, y eso me basta». Blake escuchó este intercambio con creciente comprensión. Su comunidad
La gente que con tanto cuidado había mantenido a distancia, se había unido para proteger no solo a él sino también a la mujer que amaba. Habían superado el engaño para ver a la persona que se escondía tras la pared, algo que a él le había costado mucho. En la voz del sheriff Gagner interrumpió sus pensamientos. Blake, Isabella, ustedes dos tienen que venir. Tenemos a Crawford bajo custodia, pero el FBI está enviando agentes desde Dallas para encargarse de los cargos federales. Agente y Santos están especialmente interesados en hablar con usted. Mientras bajaban la ladera, Blake agarró a Isabella del brazo. ¿Qué pasa ahora? Con tu carrera, quiero decir. Isabella guardó silencio un momento. No, Losa. Me escapé. Ignoré órdenes. Comprometí una investigación. En el mejor de los casos me enfrento a una suspensión y medidas disciplinarias. En el peón se encogió de hombros. Puede que no me quede una carrera de la que preocuparme. Tate. ¿Arrepientes de haber decidido quedarte aquí en lugar de seguir órdenes? Isabella se detuvo y se giró para mirarlo de frente. Sus ojos claros y fijos en él no reflejaban arrepentimiento. No lo siento. Por primera vez en mi vida adulta, elegí algo porque me importaba personalmente, no porque fuera mi deber o mi trabajo. Elegí el amor por encima de las órdenes, la verdad por encima de la comodidad y una vida real por encima de una carrera perfecta. Blake sintió que algo en su pecho se aflojaba en el nudo de traición y rabia que lo había estado ahogando desde la revelación de Crawford. Isabella. Sí, cuando todo esto termine, cuando el FBI termine sus preguntas y los abogados terminen su papeleo, te quedarás, no como agente, no por una misión, sino porque quieres construir algo real aquí. En la sonrisa de Isabella era radiante. Sí, en sí me aceptas. A mí verdadera yo, quien quiera que sea. Blake le tomó la mano, y esta vez, cuando sus dedos se entrelazaron, pareció una promesa. Te amo por completo, Isabella Santos. La gente, la mujer, la persona que ve el mundo de forma diferente a los demás. Quiero conocerte por completo. My entres caminaban de la mano hacia el sheriff que los esperaba, y el comienzo del ajuste de cuentas de Isabella con su carrera policial. Blake se dio cuenta de algo que lo hizo sonreír a pesar del caos que los rodeaba. Su vida tranquila y controlada estaba a punto de Su vista estaba estable hoy, lo suficientemente clara como para ver los gestos pacientes de Blake, mientras le explicaba la técnica correcta de lazar a Jimmy Crawford, su sobrino de 15 años, quien había sido puesto en un hogar de acogida tras el arresto de su tío. A Isabella no se le escapó la ironía de que el chico cuyo tío había intentado matarlos ahora estuviera aprendiendo a ser una mejor persona en su rancho. Un centavo por tus pensamientos, dijo Lucy Hawkins, uniéndose a Isabella en el porche con 2 tazas de café. Solo pensaba en lo extraña que es la vida, respondió Isabella, aceptando la taza caliente con gratitud. Hace un año era una agente federal cuya identidad dependía completamente de mi trabajo. Ahora soy la esposa de un ranchero. Dirijo una clínica veterinaria en un pequeño pueblo y doy clases de defensa personal a mujeres en el centro comunitario. Lucy rió entre dientes. ¿Y qué vida te hace más feliz? Isabella reflexionó sobre la pregunta, viendo a Blake reírse de algo que Jimmy había dicho. Su clínica veterinaria, fundada con el apoyo y el ánimo de Blake, atendía a ganaderos de todo el condado. Sus clases de defensa personal siempre estaban llenas, impartidas a mujeres que querían protegerse a sí mismas y a otras personas vulnerables. Ella seguía luchando por la justicia, solo que de una manera diferente. Dijo Isabella sin dudar, esta vida es real de maneras que mi vida anterior nunca lo fue. Blake levantó la vista de su clase y vio a su esposa en el porche. Incluso a 50 metros de distancia, Isabella pudo ver su sonrisa, la que solo ella tenía reservada. Dijo algo a los adolescentes que los hizo reír, y luego corrió hacia la casa. Señora Morrison, dijo con formalidad mientras subía los escalones del porche, con un brillo travieso en los ojos. Se ve especialmente hermosa esta tarde, adulador, respondió Isabella, pero sonreía cuando él la atrajo hacia sus brazos. ¿Cómo te fue en la cita?, preguntó Blake, e Isabella percibió la esperanza contenida en su voz. La sonrisa de Isabella se ensanchó. El Dr. Chun cree que el nuevo tratamiento está funcionando. Mis episodios de visión son cada vez menos frecuentes y más predecibles. El alivio de Blake era visible. No porque no pudiera soportar su ceguera, le había demostrado una y otra vez que la amaba sin importar lo que ella pudiera o no pudiera ver, sino porque sabía cuánto significaba para ella tener cierto control sobre su condición. ¿Y la otra cita?, preguntó Blake en voz baja. Isabella rió ante su emoción apenas contenida. Blake Morrison, ¿me estás preguntando si estoy embarazada? Podría estar haciendo esa pregunta. Hipotéticamente. Isabella alzó la mano para acunarle el rostro, observando con claridad cada detalle de su expresión. Bueno, hipotéticamente, podría ser padre en unos 7 meses. El grito de alegría de Blake probablemente se oyó en el condado vecino. Levantó a Isabella del suelo.
haciéndola girar por el porche mientras ella reía y protestaba que la iba a marear. Pete y Lucy salieron del granero al oír la celebración de Blake, seguidos por los adolescentes que habían estado trabajando con el ganado. ¿Todo bien por ahí?, preguntó Pete, aunque su sonrisa sugería que ya había adivinado el motivo de tanta emoción. «Todo perfecto», gritó Blake, bajando a Isabella, pero sin dejar de abrazarla. «Absolutamente perfecto», mientras el sol se ponía sobre el rancho Morrison, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. Isabella reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta aquí. Empezó como la agente Santos del FBI, se infiltró como Isabella Rivers y emergió como Isabella Santos Morrison, una mujer que había aprendido que la identidad no se trataba de elegir un rol en lugar de otro, sino de integrar todas las facetas de sí misma en algo auténtico. Blake tenía razón, meses atrás, al acusarla de ser más de una persona, pero se equivocó al afirmar que eso era un problema. Las personas no estaban destinadas a ser seres simples y unidimensionales. Estaban destinadas a ser complejas, multifacéticas, capaces de crecer, cambiar y llegar a ser más de lo que jamás imaginaron. Isabel, la voz de Blake era suave, íntima solo para ella. Si alguna vez te arrepientes de renunciar a tu carrera y elegir esta vida en lugar de la que te preparaste para vivir. Isabella contempló la tierra que se había convertido en su hogar, la comunidad que la había aceptado a pesar de sus decepciones, el hombre que la había amado con mentiras y verdades. A lo lejos, veía las luces de Millfield brillar en la creciente oscuridad y oía los sonidos familiares del rancho al caer la noche, en el mugido del ganado, el relincho de los caballos, el lejano canto de las aves nocturnas. «Blake Morrison», dijo ella, girándose en sus brazos para mirarlo de frente, «no abandoné mi carrera, encontré mi vocación». Hay una diferencia. A la sonrisa de Blake era radiante. «¿Y cuál es su profesión, señora Morrison?» Isabella se estiró para besarlo, saboreando el amor, la risa y la promesa de todos los años que les quedaban por delante. «Cuidando de lo que importa», dijo contra sus labios, «empezando por ti». Mientras estaban juntos en el porche de su casa, rodeados por las personas que se convertirían en su familia y la tierra que les había dado a ambos una segunda oportunidad de ser felices. Isabella Santos Morrison sabía que algunas subastas no conducían a la propiedad, sino a la libertad, ni algunas mentiras, cuando se transforman mediante el amor y la honestidad, se convierten en la base de la verdad más auténtica de todas. Pero la historia no había terminado en algo que ni Blake ni Isabella podrían haber imaginado. Lo que comenzó como una simple explotación ganadera se había convertido en una próspera empresa que combinaba la ganadería tradicional con los innovadores programas veterinarios de Isabella y su centro de capacitación especializado para mujeres en riesgo. Blake se quedó de pie junto a la cerca, observando a su hija de 4 años, Elena, acercarse sin miedo a un toro enorme que había estado aterrorizando a los experimentados peones del rancho toda la mañana. La niña había heredado la comprensión intuitiva de su madre sobre los animales y la tranquila confianza de su padre. «Papá, ¿por qué está enojado Ferdinand?», preguntó Elena, usando el ridículo nombre que Isabel le había puesto al toro. A pesar de las protestas de Blake de que el ganado no necesitaba nombres de libros infantiles, «no está enojado». «Mija», dijo Isabella, acercándose desde el granero con su hijo de 18 meses, Diego, apoyado en su cadera. «Se siente solo. Su amiga la duquesa está en el potrero de al lado, y no entiende por qué». Blake observaba a su esposa con el mismo asombro que había sentido 5. Hoy era uno de los días en que Isabella veía con claridad, y se movía con una gracia segura que aún lo dejaba sin aliento. Había aprendido a controlar su condición tan bien que la mayoría de la gente ni siquiera se daba cuenta de que tenía problemas de visión. Elena asintió con seriedad ante la explicación de su madre y comenzó a hablarle al toro con la voz suave y tranquilizadora que Isabel le había enseñado. En cuestión de minutos, Fernando se calmó, acariciando con el hocico la mano extendida de la niña a través de la valla. «Ella va a causar problemas», dijo Blake, abrazando a su esposa. «Why is Suhi?» «Ya lo es», rió Isabella. «Ayer la pillé dándole una charla a la gallina sobre las técnicas correctas para poner huevos». Su conversación fue interrumpida por la llegada de una camioneta familiar. Pete Hawkins, ya oficialmente retirado pero extraoficialmente aún dirigiendo la mitad de las operaciones del rancho, salió con una mujer a la que Blake no reconoció. «Blake». Isabella gritó. «Pete, hay alguien aquí que me gustaría presentarte». A la mujer era joven, de unos 25 años, con la postura cautelosa que Isabella reconoció al instante en alguien que había aprendido a mantenerse preparada para el peligro. Llevaba ropa pulcra pero barata y mantenía la mirada baja mientras Pete la conducía hacia ellos. «Ella es María Santos», dijo Pete. «Y Blake,
Captó la mirada significativa que intercambió con Isabella. Acaba de salir de una mala situación y está buscando trabajo. Pensé que podría encajar bien en tu programa. Isabel le entregó a Diego a Blake y se acercó a María lentamente, como si se acercara a un caballo asustado. María, me llamo Isabella Morrison. Dirijo un programa de capacitación para mujeres que buscan un nuevo comienzo. ¿Te interesa aprender sobre el trabajo en el rancho? Los ojos de María se alzaron brevemente, e Isabella vio la cautela en ellos, la cuidadosa evaluación de las posibles amenazas. No sé nada de ranchos, dijo María en voz baja, pero estoy dispuesta a aprender. Solo necesito un lugar seguro. Mientras Isabella y Pete instalaban a María, Blake reflexionaba sobre cuánto habían cambiado sus vidas. El rancho ahora empleaba a 15 personas a tiempo completo y capacitaba a docenas más cada año. La clínica veterinaria de Isabella atendía a 3 condados, y su reputación por manejar casos difíciles, tanto animales como humanos, se había extendido por todo Texas. Pero el cambio más significativo se produjo en ellos mismos. Blake había aprendido a confiar no solo en Isabella, sino también en la comunidad que se había unido para apoyarlos. Isabella había aprendido que sus habilidades policiales podían servir a la justicia, sin necesidad de credenciales federales. En esa noche, mientras estaban sentados en el porche viendo a Elena perseguir luciérnagas, mientras Diego dormía la siesta en los brazos de Isabella, Blake planteó la pregunta que había estado en su mente todo el día. Isabella, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si Crawford hubiera logrado comprarte ese día? Isabella guardó silencio un largo rato, mientras sus dedos trazaban patrones en la espalda de Diego. Intento no pensar en ello, admitió, pero a veces me pregunto si todo sucedió exactamente como debía. ¿Crees que fue el destino? Creo, dijo Isabella con cuidado, que algunas personas están destinadas a encontrarse, sin importar lo complicadas que sean las circunstancias. Me salvaste ese día, Blake, no de Crawford. Podría haberlo controlado con el tiempo. Me salvaste de una vida en la que nunca supe quién era realmente cuando no intentaba hacer lo que los demás necesitaban. Blake se acercó y le tomó la mano libre. Tú también me salvaste de una vida segura pero vacía, de pensar que mantener a la gente a distancia era lo mismo que ser fuerte. Elena corrió al porche con su frasco lleno de luciérnagas capturadas. Mamá, ¿podemos soltarlas ya? ¿Quieren volver a casa con sus familias? Isabella sonrió ante la compasión de su hija. Claro que sí, mija. Todas las criaturas merecen estar con quienes aman. Mientras Elena liberaba las luciérnagas en la noche, sus diminutas luces danzando en la oscuridad, Blake sintió una profunda satisfacción. Esta vida desordenada, complicada, llena de sorpresas y desafíos, ¿era justo lo que nunca supo que quería? Isabella dijo suavemente. ¿Sí? Gracias por elegirnos, por elegir esta vida en lugar de la que creías que debías desear. Isabella cambió de brazo a Diego y se apoyó en el hombro de Blake. Gracias por ser digno de ser elegido. Podían oír los sonidos del rancho acercándose a la noche, en el ganado moviéndose lentamente por los pastos, los caballos relinchando entre sí y las suaves conversaciones de las mujeres en el programa de entrenamiento mientras estaban sentadas en sus propios porches, seguras y planeando el futuro que finalmente eran libres de elegir ante esto. Y por la mañana habría nuevos desafíos, nuevas mujeres a las que ayudar, nuevos animales que sanar, nuevos problemas que resolver juntos. Pero esa noche, Blake e Isabella Morrison se sentaron en la paz que habían construido juntos, rodeados de la familia y la comunidad que había crecido en torno a su amor, en la historia que había comenzado con una subasta, una transacción que debería haber reducido a Isabella a una propiedad. Se había convertido en algo que ni el dinero ni el poder podían comprar, en una vida construida sobre la verdad, sostenida por el amor y enriquecida por el servicio a los demás. Habían aprendido que algunas cosas valían mucho más que su precio de compra, algunas cosas no tenían precio. A la mañana siguiente, Isabella encontró a María en el establo, parada congelada Frenchy o duquesao, la gentil yegua que Blake usaba para jinetes principiantes. Es hermosa, susurró María, pero nunca he estado cerca de caballos. Antes Isabella se acercó lentamente, percibiendo la tensión en la postura de María. Tras 5 años dirigiendo el programa, había aprendido a reconocer las señales, la hipervigilancia, la forma en que María se posicionaba cerca de la salida, el cuidado con el que mantenía las manos cerca del cuerpo. ¿Te gustaría conocerla como es debido?, preguntó Isabella. Duchess es probablemente la persona más noble de este rancho. María asintió con vacilación, e Isabella comenzó el proceso que había perfeccionado con docenas de mujeres y cientos de animales. Primero le enseñó a María a interpretar el lenguaje corporal del caballo, la posición de las orejas, el movimiento de los músculos, la forma en que la duquesa agachaba la cabeza en señal de paz. Los animales no mienten, explicó Isabella.
haciéndose eco de algo que Blake le había dicho años atrás. No pueden manipular ni engañar. Cuando la duquesa te demuestra que está tranquila, puedes confiar en que realmente lo están. Para las mujeres que sobrevivieron a situaciones en las que la confianza se utilizó como arma en su contra. Esta simple honestidad fue revolucionaria. Ahora, extiende la mano así, demostró Isabella. Deja que te huela, que te conozca. No intentes tocarla todavía. Deja que ella decida cuando está lista. María siguió las instrucciones y se quedó sin aliento cuando la duquesa le acarició suavemente la palma de la mano. «Le gusto», dijo María con asombro en su voz. «Sí. ¿Y sabes por qué?» María meneó la cabeza. «Porque te acercas a ella con respeto. Le permites marcar el ritmo, tomar sus propias decisiones sobre la interacción. Duquesa agradece ese tipo de consideración». La lección duró 1 hora, e Isabella le enseñó gradualmente a María los fundamentos del cuidado de los caballos, acicalarlos, alimentarlos y limpiar los establos. Pero la verdadera lección no trataba de caballos en absoluto. Se trataba de recuperar la confianza, aprender a confiar tanto en sí misma como en los demás, y descubrir que tenía un valor que iba más allá de lo que otros pudieran quitarle. «Isabella», dijo María cuando terminaron, «¿puedo preguntarte algo personal?» «Por supuesto. Pete mencionó que viniste aquí en circunstancias difíciles, ¿es cierto?» Isabella se apoyó en la pared del establo, pensando en cuánto compartir. Había aprendido que su historia cuidadosamente editada podía ser poderosa para las mujeres de su programa. «Vine aquí porque pensé que me estaba salvando», dijo Isabella finalmente. «Lo que descubrí fue que realmente estaba aprendiendo a ser salvada por una comunidad de personas que vieron en mí un valor que yo nunca había reconocido». María asintió lentamente. «¿Dio miedo? ¿Empezar de nuevo?» «Aterrador», admitió Isabella. «Pero también liberador. Hay algo poderoso en descubrir que eres más fuerte de lo que creías, más valiente de lo que creías, y más merecedor de lo que te habían dicho». Esa tarde, Blake encontró a Isabella en su oficina, actualizando los archivos de las mujeres que participaban en el programa. Tenía 12 residentes en ese momento, algunas aprendiendo habilidades ganaderas, otras completando programas TGED y algunas preparándose para la universidad o la formación profesional. ¿Cómo está María?», preguntó, colocando una taza de café al lado de su computadora. «Es extraordinaria», dijo Isabella, levantando la vista de sus papeles, asustada, pero decidida. «Me recuerda a alguien que conocía en Blake», sonrió. «Agente del FBI tan testaruda que creía poder con todo sola. Una agente del FBI testaruda y reformada que aprendió el valor de aceptar ayuda», corrigió Isabella. «A María le irá bien aquí. Tiene esa cualidad que no se puede enseñar, a la resiliencia». Blake acercó una silla a su escritorio. «Habló de resiliencia. Hoy recibí una llamada del Estado. Quieren usar nuestro programa como modelo para otros ranchos de Texas». Isabella arqueó las cejas. «¿En serio?» «Answer, Albert. Nuestra tasa de éxito en estabilidad y empleo a largo plazo triplica la media estatal de los programas tradicionales de reinserción social». Isabella sintió un rubor de orgullo, no solo por ella misma, sino por cada mujer que había recuperado su fuerza dentro de esas vallas. ¿Qué significa eso? Capacitar a otros ganaderos, desarrollar un currículo, tal vez realizar algunos viajes para ayudar a establecer programas similares. Sería una gran expansión de lo que estamos haciendo. Isabella guardó silencio un momento, considerando las implicaciones. 5 años atrás habría aprovechado la oportunidad de un mayor impacto, un mayor reconocimiento. Ahora, ¿se encontraba pensando en Elena y Diego, en las mujeres que participaban en su programa? ¿En la vida que ella y Blake habían construido juntos? ¿Qué piensas?, preguntó él a Blake. Se acercó y le tomó la mano. «Creo que deberíamos hacer lo que te haga feliz y beneficie a la mayor cantidad de personas. Pero también creo que deberíamos recordar que a veces el trabajo más importante se hace en silencio». Una persona a la vez. Isabella le apretó los dedos, agradecida de nuevo por tener un esposo que entendía que más grande no siempre era mejor. «Déjame pensarlo. Y déjame hablar con las mujeres que actualmente participan en el programa. Deberían tener voz y voto en las decisiones que las afectan esa noche». Isabella reunió a los residentes actuales en la sala de estar de la casa principal para su reunión semanal de grupo. Estas sesiones habían evolucionado con los años, hasta convertirse en una combinación de planificación práctica, apoyo emocional y desarrollo comunitario. «Antes de empezar con los registros individuales», comenzó Isabella, «quiero compartir algunas noticias con todos ustedes», explicó la propuesta del Estado, observando los rostros de las mujeres que la rodeaban mientras detallaba lo que podría significar la expansión. «Lo que preguntamos», añadió Blake desde su lugar cerca de la chimenea, «es si creen que este programa debería crecer y, de ser así, cómo podemos hacerlo sin perder lo que lo hace especial».
El debate posterior fue apasionado y reflexivo. Las mujeres hablaron sobre lo que había transformado su experiencia, el tamaño reducido que permitía la atención individual, el ambiente familiar, la forma en que las trataron como personas integrales en lugar de como casos a gestionar. María, que solo había estado allí un día, escuchó en silencio hasta el final. ¿Puedo decir algo?, preguntó vacilante. Por supuesto, animó Isabela. He participado en muchos programas a lo largo de los años. Hogares grupales, viviendas de transición, centros de capacitación laboral. La mayoría eran buenos, me daban cama, comida y me enseñaban habilidades. Pero ninguno me hizo sentir importante como persona. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Ayer, cuando trabajaba con ese caballo, Isabella me dijo que me acercaba a ella con respeto. Nadie me había dicho nunca que fuera buena mostrando respeto. Me habían dicho que necesitaba mostrar más respeto. Uki era irrespetuosa, Uki necesitaba aprender a respetar. Pero nadie me había dicho nunca que realmente fuera buena en eso. La habitación estaba completamente en silencio. Lo que digo es, continuó María, si puedes enseñar a otros lugares a hacer eso, a ver lo bueno en las personas en lugar de solo corregir lo que está mal, entonces quizás deberías hacerlo, porque hay muchas mujeres que necesitan saber que son buenas en algo. Isabella sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. En la sala vio a otras mujeres asintiendo, comprendiendo perfectamente lo que María quería decir. Gracias, dijo Isabella en voz baja. Esa es exactamente la perspectiva que necesitábamos escuchar más tarde esa noche, después de que las mujeres regresaron a sus cabañas y Elena y Diego estaban dormidos. Blake e Isabella se sentaron en su dormitorio, finalmente capaces de discutir la decisión en privado. Tiene razón, ¿verdad?, dijo Isabella a María, sobre la importancia de ver las fortalezas de las personas en lugar de solo sus defectos. Blake asintió. Es lo que hiciste por mí, ¿sabes? Desde el principio viste quién podía ser en lugar de solo quién era. Isabella se giró para mirarlo. ¿Qué quieres decir? Me escondía aquí, Isabella. Huía de mi pasado, de la responsabilidad, de una conexión real. Podrías haberme visto como una persona dañada más que evita sus problemas. En cambio, viste a alguien que valía la pena salvar. Isabella le tomó la mano. No te lastimaste, Blake, te estabas recuperando. Hay una diferencia. ¿Y eso?, dijo Blake, llevándose la mano a los labios. Es exactamente la razón por la que necesitas aprovechar esta oportunidad. Porque tienes el don de ver la diferencia entre estar dañado y sanar, entre estar roto y transformarse. Necesita esa perspectiva. Isabella guardó silencio un buen rato. Significaría muchos viajes, mucho tiempo lejos de Elena y Diego. También significaría que nuestros hijos crecerían sabiendo que su madre cambió el mundo al creer en la capacidad de las personas para sanar. Isabella sonrió. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Me casé con una mujer que me enseñó que la sabiduría no consiste en tener todas las respuestas. Se trata de hacer las preguntas correctas y confiar en que las personas encuentren su propia fuerza. La mañana siguiente, Isabella llamó al coordinador estatal y aceptó la propuesta de ampliar el programa, pero lo hizo bajo sus propios términos, manteniendo el enfoque pequeño y familiar que lo hacía eficaz, y asegurándose de que cada nueva sede estuviera dirigida por personas que entendían que la sanación se logra a través de las relaciones, no solo del currículo. 6 meses después, mientras Isabella se preparaba para su primera sesión de entrenamiento con ganaderos de todo el suroeste, reflexionó sobre el camino que la había traído hasta aquí. Empezó como agente del FBI, dedicada a atrapar criminales. Se había convertido en una mujer que construye algo positivo desde cero. El trabajo era diferente ahora, pero la misión era la misma: proteger a las personas que no podían protegerse. Crear seguridad para los vulnerables y garantizar que la justicia significara más que solo castigo, significara curación y esperanza. Mientras empacaba sus materiales de entrenamiento, Isabella se encontró pensando en la subasta que lo había iniciado todo. Blake había ofrecido $50,000 por su libertad, sin saber jamás que lo que en realidad estaba comprando era un futuro compartido, que ninguno de los dos podría haber imaginado. Algunas inversiones, pensó Isabella con una sonrisa, daban dividendos mucho mayores de lo que cualquiera podía calcular. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.